cosa. Entonces, esta es la tarea. Elaborar línea del tiempo de la 66. Completar cuadro de la 68. Y completar el párrafo de la 71. Vámonos al libro, a la página 66. Y aquí nos empieza a dar ciertas definiciones, ¿sí? Básicamente el tema se llama descripción de los seres vivos, donde vamos a estar viendo pues, la definición principal de los seres vivos, sus organizaciones y sus reinos. Sabemos que básicamente existen 5 reinos, ¿sí? Es el monera, el procariota, el fungi, el animal y el vegetal. Son los 5 reinos. Pero antes de ver estos reinos, vamos a definir de una de la otra manera qué es un ser vivo. Es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducir y morir. ¿Sale? Entonces es muy complejo. A lo largo de ni siquiera miles de años, millones de años, los seres vivos que conocemos ahorita, ¿sí? Principalmente los humanos, nosotros, somos seres bien complejos, como les habíamos comentado. Nosotros somos una fábrica de procesos bioquímicos, químicos, que estamos en constante producción de energía, ¿sí? Entonces, de una de otra manera, nosotros lo que tenemos ahorita ganado es de mucho tiempo, muchísimos miles de años, que hemos estado experimentando a través de ciertas condiciones de nuestro planeta y nos hemos estado adaptando, ¿sí? Lo de este bicho que acaba de pasar o que sigue pasando, pues es también parte de una adaptación que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Nos tenemos que adaptar a este nuevo virus y que tarde o temprano pues va a pasar, ¿sí? Que ojalá no surjan más, sería lo ideal, para que nuestra humanidad dejemos atrás esa parte y todas las personas que salieron avantes o que podríamos salir avante, pues ya tengamos esa parte de que ya lo superamos. La evolución ya superó ese virus. Entonces a nosotros de una de otra manera nos va a llevar tiempo. Y todavía faltan muchas personas, ¿verdad? Que a lo mejor lamentablemente no tengan esa capacidad y se enfermen o se enfermen muy graves o en el peor de los casos fallezcan, ¿verdad? Entonces sí es importante entender que un ser vivo es un organismo con alta complejidad, ¿sí? Y se encuentra formado por distintos niveles de energía que llevan a cabo todos estos procesos para intercambiar energía, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de energía? Pues son varios. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 niveles de energía, de organización, ¿vale? ¿Cuál es la principal característica de estos niveles de organización? ¿Sí? ¿Cuáles serían? Pues de una o de otra manera es intercambiar energía, ¿sí? El primer nivel de energía, que es el átomo, pues tiene energía. Al pasar por todos estos 11 más niveles de energía, de una o de otra manera, ¿qué es lo que está haciendo? Pues intercambiando materia y energía, ¿sí? Los seres humanos somos materia y energía. Ahorita yo soy materia y energía. Cuando pues acabe aquí mi tiempo en la Tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues intercambiar también esa materia y energía. De una o de otra manera, lo que estoy haciendo es transformar
esa materia y energía. ¿Qué nos dice la ley de la materia y energía? La materia y la energía no se crea ni se destruye, o sea, por el hombre, ¿verdad? Solo se transforma. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pasemos a hacer historia, ¿verdad? En cuanto a la materia y energía, lo único que vamos a hacer es transformarnos, ¿sí? Nos podemos transformar en alimentos para otros microorganismos, para otros organismos, ¿sí? Mi materia se puede convertir. O si llega a pasar una situación de que por X o Y situaciones hay una cremación, ¿verdad? Pues también mi materia se convierte en otro tipo de materia, ¿sí? En gases de combustión, ¿verdad? Que salen del horno o otro tipo de energía, ¿sí? Pero de una de otra manera nosotros lo único que hacemos es transformándonos, ¿sí? Como les decía, este cuerpo es prestado, ¿verdad? Es como si tuviéramos un transporte, un carro, ¿no? Que nos prestan, ¿sí? Es como un transporte que nosotros tenemos. Tenemos que tratarlo bien porque si no, pues a lo largo del tiempo, pues vamos a sufrir infinidad de achaques, ¿no? Enfermedades. Tenemos que tratarlo bien, lo mejor que se puede. Es como un carro, ¿verdad? Si nos lo prestan, pues tenemos que echarle gasolina, hacerle esos mantenimientos, manejarlo bien, ¿sí? Es lo mismo con el cuerpo. Tenemos que alimentarnos, cuidarnos, no meterle tóxicos ni otro tipo de sustancias que nos puede hacer daño porque pues nuestro vehículo, ¿verdad? Se va a enfermar. Tarde o temprano pues lo tenemos que devolver. ¿A dónde lo tenemos que devolver? Pues a la tierra también, de una u otra manera. Entonces, he ahí la importancia de entender esa parte, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los niveles de energía, de organización, ¿sí? Empezamos con el átomo. El átomo es una sustancia la más pequeñita en su tiempo, ¿verdad? Todavía hay más subpartículas que contiene. ¿Cuáles son? Es el neutrón y protón, que están en el centro y alrededor, si ustedes se dan cuenta, está girando un electrón. Aquí, ¿sí? Entonces, en el centro está el protón-neutrón y alrededor el electrón. Es algo muy similar al sistema solar, en nuestra Tierra, en nuestro sistema solar, ¿sí? Donde en el centro se puede decir que está el Sol y alrededor hay planetas en órbitas, en distintas órbitas, unas más alargadas, unas más redondas, unas más achatadas, etc. Pero van girando. Entonces, en el átomo, que es un universo micromolecular, pasa la misma regla que en un universo macrocelular, ¿verdad? Macro. O sea, el sistema solar, la Vía Láctea, pasa lo mismo. También el Sol, de una u otra manera, se está moviendo y alrededor están girando los planetas, pero el Sol se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo y están girando los planetas. Pero el Sol se está moviendo también a un eje. Entonces, ese mismo fenómeno pasa tanto a niveles macro como a niveles micromolecular, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de entender lo que está pasando en el átomo, ¿vale? Ese es el primer nivel de energía, aquí lo podemos ver. Niveles de organización, que es descripción, son las partes del átomo con carga eléctrica. Ejemplos, protón, electrón, neutrón. Acuérdense que el protón tiene carga positiva, el electrón negativa y el neutrón no tiene carga. Y hay otros subpartículas que son los deuterios, pero esos
todavía no es tema del programa, ¿sale? Posteriormente, el otro nivel de organización que tenemos es la molécula, ¿sí? Que de una de otra manera son átomos unidos. Aquí se dan cuenta, son átomos unidos. Entonces aquí nos dice la descripción que son átomos del mismo tipo con la misma cantidad de protones y neutrones, ¿sí? ¿Qué ejemplos serían los elementos? Pues el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno, el oro, plata, mercurio, etc. Eso ya es el segundo nivel de organización. Son la molécula. ¿Qué es una molécula? Bueno, son átomos en general, ¿sí? Pueden ser la unión de distintos átomos, ¿sí? Ya es un elemento. Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos infinidad de elementos. Aquí está, que son 118 elementos. Empezamos con el hidrógeno, después el helio, litio, berilio, oro, etcétera, hasta acabar con todos estos, ¿sí? Entonces, ese sería el siguiente nivel de organización. Serían los elementos. ¿Y dónde nos encontramos? Pues básicamente están presentes en nuestro planeta y organizados aquí en la tabla periódica. ¿Sí? Que acuérdense que Dmitri Mendeleev, este químico ruso, fue el que organizó todos estos elementos químicos de la materia presentes en nuestro planeta. Entonces, he ahí la importancia de entender que el segundo nivel de organización se llama elementos o moléculas. Vámonos al siguiente, ¿verdad? Que se llaman, de una de otra manera, son compuestos, ¿sí? Que también están incluidos de una de otra manera en las moléculas. Aquí ya es la unión de distintos elementos, ¿sí? Formados por diferentes átomos, en el cual pueden ser el agua, el cloruro de sodio, el azúcar, la proteína, ¿sí? Las grasas, los carbohidratos, etc. Esos serían compuestos, sería su siguiente nivel de organización, los compuestos. Entonces, repitiendo, ¿qué son los compuestos? Es la unión de distintos elementos. Vean cómo vamos los niveles de organización de menor a mayor, ¿sí? Empezamos con el átomo, será individual, ¿verdad? Sería el primer nivel de organización. El segundo nivel son elementos, la unión de varios átomos. Nos vamos al siguiente, que son compuestos. ¿Compuestos qué son? Ah, pues ya es la unión de varios elementos. Vamos de menor a mayor. Entonces, esos son los compuestos. La unión de varios elementos. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues es el agua, H2O, NaCl, cloruro de sodio. El azúcar también tiene una fórmula de varios elementos orgánicos, ¿sí? Las proteínas también, es una unión de varios compuestos orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno también. Entonces, es la unión de varios de estos elementos, ¿sí? Entonces, ese sería el tercer elemento de organización. Nos vamos al siguiente, que son los organulos, organelos celulares, ¿sí? Son los que ya empiezan a formar parte de la célula, ¿sí? Como cuál puede ser, como la membrana, el núcleo, la mitocondria, los ribosomas, etcétera, ¿sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, vamos a ponerle un poco más de zoom. Aquí están, son organelos, orgánulos celulares. Son como las piezas de Lego que empiezan a encajar para formar una célula, ¿no? ¿Ok? Es como el material que necesitamos, la materia prima, para empezar a hacer o formar una célula. ¿Y qué material necesitamos para empezar a crear una célula? Pues las paredes, las membranas, ¿verdad? El núcleo, la mitocondria, los ribosomas,
citoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Sin ninguno de esos, pues no va a poderse crear la célula. Entonces ya llevamos el cuarto nivel de energía, que se llaman los organelos. Es como nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo humano no va a trabajar si no tiene órganos. Es decir, si no tiene corazón, pulmones, ¿verdad? Hígado, estómago, intestinos, páncreas, el vaso, cerebro, etcétera. Si no tiene uno de esos, puede ser que muera o puede ser que tenga enfermedades, ¿sí? Pero, por ejemplo, tan importante es el corazón que si no funciona, pues morimos, ¿verdad? Los riñones, tenemos dos riñones, pero si llega a fallar uno, el otro pues va a trabajar. Y hay algunas personas que a lo mejor puedan vivir más o menos. Su calidad de vida no está al 100, pero ahí la llevan. Pero si llegan a fallar los dos, pues ahí ya hay una situación bien complicada. Por algo tenemos dos riñones, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de entender esta parte. Nosotros necesitamos órganos para poder vivir. Si llega a fallar uno que otro, puede ser que nos enfermemos. O si llega a fallar un órgano vital, que les llaman en medicina, en los médicos, pues fallecemos. ¿Ok? Entonces es lo mismo que está pasando en los orgánulos celulares. Es como el corazón de la célula, como los pulmones de la célula, los riñones, el páncreas, etcétera. ¿Sí? El hígado, pulmones, etcétera. Son las partes de la célula que necesita tener la célula para empezar a sobrevivir. Entonces, ese sería el cuarto nivel de energía. Los organelos o orgánulos celulares. ¿Sí? Como les había dicho. En nuestro caso, pues es el corazón, ¿verdad? Páncreas, este, el hígado, estómago, riñón, etcétera, ¿sí? Pero en una célula, pues es la membrana, la pared, el núcleo, la mitocondria, el citoplasma, las ribosomas, etcétera, ¿sí? El aparato de Golgi, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios orgánulos que necesita la célula para poder sobrevivir. Entonces sería el cuarto nivel de organización de los seres vivos. Vamos al quinto, y aquí ya se pone interesante porque aquí ya son las células en sí, ¿sí? Que es una unidad atómica funcional, y pues sin la célula pues no tenemos vida, ¿ok? Nosotros empezamos a ser un organismo unicelular cuando empezó la gestación, cuando empezó más bien el óvulo. De una de otra manera, llegó el esperma y empezamos a ser multicelular, pluricelular. ¿Ok? Entonces, si no hubiera esa célula principal, que era pues el óvulo, y luego el espermatozoide, pues no pudiéramos sobrevivir. Entonces, he ahí la importancia de que la parte principal de la vida son las células. Nosotros tenemos más células que seres humanos en el planeta, ¿sale? Entonces, tenemos cientos de millones ¿de qué? De células, ¿sale? Entonces hay que entender esa parte, ¿ok? ¿Y cómo se clasifican las células? Bueno, se clasifican en varias, ¿no? Las principales son procariotas, eucariotas, son las principales, pero también son llamadas células las del cerebro, ¿sí? Las neuronas también, de una de otra manera, pues también forman parte del universo celular que tenemos nosotros, porque las neuronas también comen, se alimentan, se comunican, las mismas funciones muy similares pues a una célula. ¿Ok? Entonces, ahí la importancia. Y pues las bacterias también están consideradas como
de una de otra manera, sobre todo las bacterias unicelulares como células. ¿Sale? En general es esa parte. Entonces ya llevamos 5 niveles de organización, ¿sí? Que es el átomos, elementos, compuestos, organelos y células. Vámonos al número 6, que es el tejido. Bueno, ¿qué es el tejido? Es la unión de células que realiza una función. Pueden ser los músculos y los nervios. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos músculos, tenemos nervios, ¿sí? Sensores que nos alertan del frío, del calor, ¿sí? De un golpe. Incluso somos sensibles hasta para agarrar ciertos aparatos, ¿verdad? Objetos. Pues es como si fuera una computadora de carro, ¿no? Que le manda señales. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es lo mismo nosotros, ¿sí? Podemos distinguir distintas texturas de objetos y nuestro cuerpo lo empieza a procesar. Es como un procesador, como un CPU que está de una u otra manera procesando datos, ¿sí? Y tenemos dos grandes sistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El periférico, como les decía, básicamente es el que detecta el frío, el calor, si me pego, si me pincho, etcétera, ¿no? Y le manda luego la información al sistema nervioso central, donde dice, ah, caray, esta superficie es muy caliente, aléjate de ella, ¿no? O tienes frío, pues vete por una chamarra, ¿ok? Entonces, las dos computadoras, de una de otra manera, que sería pues el sensor y la computadora central, se están comunicando, ¿ok? Y eso forma parte también del nivel de organización, que es el número 6, que es el tejido, ¿sí? Aquí lo podemos ver en forma de dibujito. Los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Pues también es la unión de varias células. Células, ¿ok? Entonces vean, el átomo es individual, la molécula y el compuesto es la unión de varios átomos y moléculas. Una vez que ya se unieron varios átomos, elementos y moléculas, forman los organelos. Una vez que ya se formaron los organelos, forman las células. Una vez que ya se formó las células, se unen varias células para formar tejidos, ¿sí? Entonces vamos de menor a mayor cantidad, ¿sí? Vean cómo es tan maravillosa la evolución en los seres vivos. Vamos así. Una vez que ya se formó el tejido, nos vamos al número 7, que ya son órganos, lo que les comentaba ahorita apenas, que ya es un conjunto de tejidos que realizan una función. Como les decía, ¿cuáles son? Pues puede ser el corazón, el estómago, el cerebro, los riñones, el hígado, los pulmones, ¿sí? El vaso, páncreas, etcétera. Todos estos que les acabo de mencionar, algunos son vitales, ¿sí? Algunos también son importantes, pero, por ejemplo, en cuestión de los riñones, pues como hay dos, si falla uno, pues tenemos otro, ¿no? La misma calidad de vida no es igual, pero bueno, ahí estamos. Todavía podemos vivir. Pero si nos falla el corazón, pues ahí va a estar el problema, ¿verdad? O si nos falla un pulmón, pues ahí tenemos el otro. Nuestra calidad de vida no es tan buena, pero pues todavía sobrevive, ¿sí? Si nos falla el hígado, pues solamente tenemos un hígado y es el órgano interno más grande que hay. Interno, ¿sí? Es el más grande que hay. Pero eso se puede regenerar. ¿Cómo se puede regenerar? Bueno, hay infinidad de formas para poderlo regenerar, el hígado. Pero los riñones, una vez que ya empieza a haber daño celular, ya es muy difícil, ya no.
ya no es tan fácil, ¿sí? No es como decir, ya se me dañó el riñón, se va a volver a reparar. No, se me dañó el hígado, se va a volver a reparar. Puede ser que sí, si tenemos buenos hábitos, ¿sí? Se puede regenerar el hígado. Incluso hay hasta trasplantes de hígado, ¿sí? Yo, por ejemplo, como es muy grande nuestro hígado, me pueden cortar un cacho de hígado, cachito, literal, y lo puedo donar. Y ese cacho de hígado que a mí me sacaron, a la persona que necesitaba un trasplante de hígado, se le inserta y en su organismo puede empezar a crecer y a ser del tamaño que necesite para trabajar. Y el cacho que a mí me quitaron de hígado, sí, me va a costar mucho trabajo, voy a tener la calidad de vida un poquito menor, todo, pero con buenos tratos y buenos hábitos, etcétera, voy a recuperar mi cacho de hígado que me quitaron. Pero eso solamente la parte del hígado, lo que es el hígado. Pero no puede pasar lo mismo en el corazón, ¿verdad? Yo agarro una parte del corazón y lo dono y va a crecer mi corazón. No, no es así, porque ese es un órgano vital, ¿sí? Lo mismo en los riñones, eso no se puede. El corazón y los riñones no se pueden regenerar una vez que ya tienen daño o que lo cortas o lo partes, a diferencia del hígado. El hígado sí lo puedes partir, cortar y se puede regenerar. El hígado nada más. Pero lo que son el corazón, los riñones, otros tipos de tejidos o órganos, es complicado. No se puede, ¿sí? Entonces, vean cómo ya vamos en esa parte, nosotros, ya de el séptimo nivel de organización, que es los órganos, ¿sale? Ahora nos vamos al siguiente, que es el octavo nivel de organización, que son los aparatos o sistemas. Aquí ya es la unión de varios órganos, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Ejemplo, sistema circulatorio. Aquí lo unen varios órganos, ¿verdad? El sistema nervioso, el aparato digestivo. Para que entiendan mejor, el aparato digestivo es la unión de varios órganos. Por ejemplo, el estómago, ¿verdad? El esófago, los intestinos. Allá llevamos tres. Esófago, estómago, intestino, son tres. Son tres órganos que se unen para formar un sistema. Es como cuando les dejan tareas en equipo. El equipo uno está formado por Juanito, por María, por Lupita, etc. ¿Sí? Bueno, ahí se unieron tres individuos y forman un equipo. Entonces es lo mismo en un aparato o sistema. El aparato digestivo en general lo forma pues el esófago, el estómago, el intestino grueso, delgado, etc. ¿Sí? Entonces se unen varios órganos para formar este nivel de organización. ¿Ok? Lo mismo con el corazón, ¿sí? Que es el sistema circulatorio. ¿Sí? El corazón, las venas, ¿sí? Membranas, etcétera, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de entender que ya un sistema es la unión de varios órganos, ¿ok? Y eso lo vamos a estar viendo así, rápido, porque supone que lo ven en la secundaria, incluso hasta en la primaria les dicen así muy por encimita, pero aquí ya lo vamos a ver más a detalle, ¿ok? Y otros tipos de situaciones que no nos dicen en la secundaria, ¿sale? Bueno, vamos al noveno nivel de organización que se llama poblaciones, ¿sí? Una vez que ya se formó, pero poblaciones, organismo, perdón, es el nivel número 9, ¿verdad? Es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9. Organismo. Son los seres vivos que habitan en la Tierra. Aquí ya una vez que está formado el ser vivo, pues se tiene que organizar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ahí está. Sistema de órganos. Y aquí ya pasamos a este, que es el organismo. Y el organismo principalmente, ¿verdad? Pues quien lo forma, pues puede ser cualquier ser vivo. Puede ser desde una planta, que es un ser vivo, hasta un ser humano, ¿sí? Las mascotas, perro, gato, hongo, etc. ¿Sí? Entonces ese es el organismo. Sería el siguiente nivel de organización. Nos pasamos al 9º, al 10º, que son poblaciones. Aquí es cuando, de una u otra manera, es un conjunto de organismos de la misma especie que viven en el mismo lugar. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que los árboles, los pinos, pues es un organismo. Pues ellos viven en el mismo lugar, ¿verdad? Viven en un bosque, ¿sale? Entonces hay esos de una u otra manera, ¿sí? Viven en el mismo lugar. Como nosotros, los seres humanos, se supone que vivimos en las ciudades. Las personas del campo, bueno, también son seres humanos, pero tienen otro nivel de organización. ¿Ok? Vámonos al siguiente, que son las comunidades. Son todas las poblaciones de un ecosistema. Aquí ya es donde conviven todas las especies en un solo lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, ¿verdad? Pues hay ardillas, ¿verdad? Hay árboles y hay otro tipo de ecosistemas a lo mejor, ¿no? En una selva igual, etcétera. Entonces cada uno de ellos se unen para formar una comunidad, ¿sí? Es como la comunidad de una de otra manera se une para distintos fines u objetivos, ¿sí? Por ejemplo, puede haber comunidades de aves, comunidades de mariposas que pueden emigrar, pueden viajar de un lugar a otro para sus niveles precisamente de organización. ¿Por qué viajan? ¿Por qué emigran? Bueno, pues por primer lugar puede ser por el clima, por la comida, para reproducción, etcétera. Entonces, esas comunidades están bien organizadas entre ellas y puede ser que migren o puede ser que vivan nada más ahí, que no inmigren también, ¿sí? Al menos que les falle la comida o el clima, pueden emigrar, ¿sí? Entonces, esa parte del siguiente nivel de organización. El siguiente es el ecosistema. Son los biomas que hay en la Tierra, como puede ser selva, bosques, tundra, pastizales, arrecifes de coral, etc. Entonces, eso es un ecosistema. Por eso hay la importancia de cuidar los ecosistemas en nuestro planeta, porque todo va unido con ellos, ¿no? Si llega a fallar cualquiera de ellos, nuestra biosfera en general se empieza a dañar, ¿sí? Entonces, los ecosistemas también es un nivel de organización de cada uno de los organismos y de los seres vivos. Nosotros pertenecemos de una u otra manera a ecosistemas que también están incluidos en una biosfera. Y la biosfera pues ya es de una u otra manera es donde se encuentran todos los ecosistemas. Entonces, si se dan cuenta, vamos de menor a mayor. Aquí está. Empezamos con el átomo, solo el individuo. La unión de varios átomos nos da las moléculas de los compuestos. Una vez que ya están los compuestos y moléculas, pueden formar las partes o los órganos, organulos celulares. Una vez que ya hay varios organelos celulares, los necesarios para poder formar ¿qué?
una célula, ¿sí? Una vez que ya se forma una célula, se unen varias células para formar tejidos. Una vez que ya están formados los tejidos, ¿sí? Ya son lo suficientes, pueden formar órganos, ¿sí? De los seres vivos. Una vez que ya están formados todas las partes de nuestros órganos, principalmente en un ser humano o un animal o las plantas, ya forman el individuo como tal, ¿sí? El sistema, ¿sí? El individuo, el sistema y luego el individuo como tal. Y una vez que está el individuo, este tiene la necesidad, ¿verdad? Porque todos tenemos de una de otra manera, es nuestra naturaleza, convivir con los demás. Entonces tenemos que unirnos en poblaciones, ¿sí? ¿Okay? Comunidades, ecosistemas y biomas, ¿sí? Entonces, ahí la importancia que forma toda la biosfera. Ahí la importancia que nosotros, una vez que estamos formados, pues interactuar con nuestra misma especie. Y una vez que ya estamos interactuando con la misma especie, ya podemos interactuar con otras especies. Y una vez que ya interactuamos con otras especies, interactuamos con nuestro ¿qué? Con nuestro ecosistema y con nuestra biosfera. Tenemos que estar de una de otra manera en equilibrio con todo eso. Por eso ahí la importancia de relacionarnos, ¿no? De ahí tenemos que entender que el ser humano por naturaleza tiene que convivir con los demás. Y aquí nos lo dice. Esto es parte de la biología. Nos dice que tenemos que convivir. Primero con nuestra misma especie, después con otras especies, comunidades, etcétera, ecosistemas y luego el planeta en general. Y tenemos que tener una relación sana. Hasta ahorita, lamentablemente, nuestra relación con nuestro planeta y biosfera es muy insana, no es tan sana. Por eso hay mucha contaminación. Tarde o temprano nosotros tenemos que evolucionar como especie. Si no evolucionamos, morimos. Nos vamos a acabar el planeta y vamos a tener que emigrar, ¿verdad? Como ciertas aves o ciertas especies que pues no hay comida, el clima no es favorable, no pueden reproducirse, pues tienen que emigrar, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia de que tenemos que estar unidos, relacionados de una forma sana, nosotros mismos con otras especies y con nuestro planeta, si lo hacemos de forma sana, vamos a poder pasar al otro escalón de la evolución, ¿sí? Pero si no entendemos esa parte, que tenemos que relacionarnos nosotros mismos de una manera sana, si no lo hacemos en forma insana, con otras especies las empezamos a dañar, los empezamos a extinguir con otras especies, porque se supone que nosotros somos los mejores, que no es cierto, ¿verdad? Todos somos iguales en un ecosistema. Empezamos a dañar otras especies. Y no nada más dañamos otras especies, sino también los ecosistemas. Las ciudades están sucias, de migrantes, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro planeta se va a empezar a enfermar, nuestra biosfera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a extinguir. Pues tenemos que pasar a ese escalón, ¿ok? Tener una relación sana con todo esto, con los niveles de organización. Pero ¿cómo se va a lograr? Pues está bien complicado, ¿no? Si hay personas que ni siquiera se cuidan sus células, sus órganos, les vale, ¿no? Si ni siquiera se pueden cuidar a ellos mismos, ¿cómo caramba les pides que se relacionen bien con su población, con sus comunidades, con su ecosistema, con el planeta? Entonces, esas personitas lamentablemente no están tan evolucionadas, ¿sí?
simplemente pues porque no se quieren, no se aman, pues se meten cosas tóxicos. Pues no van a poderse de una de otra manera estar en equilibrio con el planeta. ¿Sí? Entonces vean qué tan... y aquí nos está diciendo la biología que este es el camino para que nosotros no nos autodestruyamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ni siquiera llegamos a esto a veces, porque ni siquiera nos cuidamos en decir, nuestro hígado, ¿verdad? Porque pues, le metemos al alcohol, ¿no? Ni siquiera llegamos aquí a esto, como individuo. Le metemos cualquier cosa de comida, nuestro corazón, nuestro estómago, etc., ¿no? No podemos evolucionar. O sea, hay personas que están atoradas aquí. Lógicamente que no van a poder crecer aquí. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo la ciencia que este es el caminito para que estemos en armonía nosotros mismos con los demás y nuestro planeta. No lo hacemos porque pues simplemente tengas o no tengas dinero, pues a ti te vale, tú sigues vendiendo contaminantes, aunque seas millonario, lo que tú quieras, ¿sí? Y que lo que hacemos dañamos los ecosistemas, el planeta, con tal de hacer un negocio, no sé, un millonario con tal de ganar dinero, ganar más dinero, destruye playas para hacer unos hoteles, ¿no? O las personas, con tal de que ya pasen más carros, pues destruye arbolitos y hace puentes y hace esto y hace el otro, ¿no? O sea, no estamos cumpliendo esta parte, ¿sí? Yo en vez de ayudar a esta parte del planeta, la biosfera, cada año estoy cambiando de celular. Ah, pues ya salió el iPhone 80, no sé. Ah, ya voy, hasta me formo ahí, ¿no? Qué vergüenza estar ahí formados, ¿no? Para que salga el nuevo aparato, ¿no? Solo por mi ego que tengo el último aparato, ¿no? ¿Sí? Cada que producen un teléfono, están contaminando el planeta. Cada que producen una computadora, contaminamos el planeta y aquí hay un desequilibrio entre poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, biosfera. Hay un desequilibrio cada que producimos algo, un vaso de plástico, un automóvil, ropa, zapatos. Hay un desequilibrio, ¿eh? Se empieza a desequilibrar. Lógicamente que alguien ya se dio cuenta y qué es lo que va a pasar. La siguiente fase para que nosotros podamos evolucionar después del bicho, después de la pandemia, puede ser, óiganlo bien la palabra, puede ser, puede ser la escasez, ¿sí? O sea, va a seguir habiendo producción de celulares, de carros, de computadoras, de bienes, de materias primas, refrigeradores, pero ya va a ser menor, porque cada que producimos algo, contaminamos el ambiente. Entonces, todas estas cosas se van a elevar bastante, van a ser carísimas, porque alguien ya se dio cuenta que si seguimos produciendo, capitalismo extremo, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a dar de la torre a la biosfera, al planeta. Lo más lógico es dejar de producir. Vamos a seguir produciendo porque pues, también necesitamos, pero menor cantidad, no como antes. Ahora va a ser la escasez. Se va a empezar a escasear muchas cosas, ¿sí? Van a haber apagones de luz a lo mejor, porque también producir luz cuesta y contaminas mucho la biosfera, ¿sí?
En algunos otros países ya les están advirtiendo, ¿verdad? Hasta ya hay comerciales en Alemania, en otros países que se preparen para el invierno, que puede, también dice la palabra puede, que haya apagones. Hay países que necesitan mucho combustibles pues para pasar el invierno, porque las temperaturas son bien frías. Nosotros nos da un poco de frío tener, no sé, 10 grados, ¿no? 5 grados, ya nos estamos muriendo de eso. Pues ellos son grados bajo cero, -10, -15 y más algunos. Ellos sí necesitan calefacción, pero si no hay luz, ¿qué va a pasar? Y son países ricos, ¿eh? Y que puede haber apagones como si fueran países pobres. Entonces tenemos que valorar nosotros que tenemos todavía luz y si no nos llega apagones a nosotros, valorar mucho este país, valorar mucho nuestra situación y cuidar los recursos. Cada que dejamos prendido un foco, estamos contaminando. Cada que compramos un celular, unos tenis, una ropa, una computadora, estamos contaminando. Cada que nos trasladamos al trabajo, a la escuela, etcétera, estamos contaminando. Cada que nos echamos un sándwich, una comida, que nuestra mamá, nuestro papá, quien sea, nos prepara la comida, de una de otra manera, estamos contaminando, aunque no lo crea. Porque ¿quién trajo los jitomates, verdad? La gasolina, etcétera. ¿Cuánta agua se llevó para poder producir un jitomate? ¿Cuántos litros de agua? Pan, verduras, carne, ¿verdad? La vaquita, la leche, ¿verdad? Tuvo que tomar mucha agua para crecer y dar leche, ¿verdad? La carne que nos echamos, ¿verdad? La carnita asada. Pues eso, también tuvo que consumir mucho ese ganado para consumir agua, recursos, etcétera, para crecer y ser nuestra carne. No quiere decir que, entonces ya no voy a comer, ya no voy a consumir celulares, ni ropa, ni tenis, ni nada, no. Simplemente que seas consciente. ¿Para qué compras algo que a lo mejor no vas a usar? Que a lo mejor no necesitas, que nada más es por ego, ¿sí? Yo cambié mi computadora ya porque de plano, pues ya no. Y eso fue al principio de la pandemia. Pues ya no se trababa para todo, ya. Pues es que ya, igual mi celular ya lleva para 3 años, un poquito más menos. Pues ya se traba para todo lo que necesito, ya se traba. Entonces, lógicamente que lo voy a cambiar, pero es porque lo necesito, no porque por mi ego, por mi apariencia, ¿no? Entonces, he ahí la importancia. Comprar las cosas porque realmente las necesitas, no por estar a la moda, no por ego, por soberbia, por orgullo, por vanidad, ¿sí? Porque todo eso que les acabo de decir, el ego, soberbia, orgullo, estar a la moda, etcétera, no está en equilibrio con nuestro planeta. Le da en la torre, ¿sí? Y esto es lo que nos ha llevado a que nuestro planeta esté contaminado de más, ¿ok? Tenemos que ser conscientes, ¿sí? Sí consumir, sí, pero nada más lo que necesitamos. Además, pues ya yo creo que la élite se está dando cuenta de eso y va a decir, si tú quieres tener la última moda, eres muy orgulloso, muy egocentrista, ¿sí? Quieres estar presumiendo, pues te va a costar. O sea, sí va a haber, pero te va a costar más caro. Si de por sí es caro, pues te va a costar más caro todavía, ¿sí? O sea, sí va a haber, pero va a ser menos. Lo que llaman la famosa escasez programada.
que es la siguiente etapa de la pandemia, ¿no? Ahora ya se va a acabar la pandemia, ahora empieza la escasez. Ojalá que no sea, ojalá que el ser humano razone, entienda y que no sea necesario la siguiente etapa, ¿verdad? Dice, pues es que por más que les decimos a los seres humanos que se cuiden, cuiden su cuerpo, ¿verdad? No lo cuidaban. Pues échales una pandemia, órale. Y se va a morir quien se tenga que morir. Porque pues ya se les dijo que se cuidaran y les vale. ¿No? Bueno, se les está diciendo que cuiden el planeta, su biosfera, su ecosistema, etcétera. Y no lo hacen. Mételes escasez. Pues para ver qué hacen. Porque no entienden, no evolucionan, ¿sí? No dan el otro pendaño. Entonces, hay la importancia de ser más conscientes en nuestros actuares, cómo nos desempeñamos ante la vida, ¿no? A mí se me hace una inconsciencia total, ¿verdad? Que lo he visto, camionetas de 8 cilindros, yendo hasta al mercado nada más ir a traer unas y regresas. ¿Cuánto gastaste de las partes de esa camioneta? ¿Cuánto gastaste en combustibles? Nada más fuiste al mercado y regresaste. Es que ser más conscientes, ¿no? No es por envidia o lo que sea, no. O sea, cualquiera puede hacer eso. Es que son mis necesidades propias, es lo único que pude comprar y todo. Bueno, es que necesitamos algo grande para el comercio. Bueno, está bien. Si lo necesitas para trasladarte tu negocio, pues eso es, pues, no hay problema. Pero personas que nada más por ego tienen eso, pues para mí no han evolucionado. Sí, por ahí les puse una situación que nada más tienen una situación, ¿verdad? O una bolsa de esas carísimas que cuestan casi como un carrito chiquito, ¿no? Como un Spar. Carísimas, unas bolsas de X marcas que no quiero decir. Cuestan 80,000, 100,000 pesos una bolsa. Y te vas ahí a Presidente Mazari y ahí las venden, ¿no? Es una inconsciencia, unos zapatos que te cuestan más que a veces que una computadora. Entonces, eso es mucha vanidad, mucho orgullo, o sea, llamar la atención nada más. Bueno, yo lo digo de esa manera, ¿no? Sí. Lógicamente que sería lo ideal que todos compráramos a lo mejor un carro híbrido, un carro eléctrico para mejorar esto, ¿no? Pero pues ahorita son muy caros. Yo, en el momento, yo ahorita no lo tengo, ¿sí? Yo tuve que cambiar de carro, pues porque pues ya el que tenía, pues ya no me servía. Ya estaba muy mal, entonces tuve que comprar otro, ¿sí? Y el que me gustara y que ahorrar un poco de combustible, etcétera. A lo mejor en un futuro, si tengo dinero, lo que sea, y ya los precios de los autos son más accesibles, pues ya podría comprar un híbrido o un eléctrico, que son más caros. O yo convertir un carro eléctrico, ¿no? Podría ser. Para estar armonizado aquí, ser lo más coherente. Porque es bien fácil hablar, porque yo puedo hablar, pero realmente actúo, realmente soy un ejemplo. Es ahí cuando tengo que ser congruente con lo que digo y lo que hablo, ¿sí? Porque hablar cualquiera puede hablar, pero es la importancia de entender esta parte. Y la biología nos está diciendo algo. Esa es la forma de poder evolucionar. Si no haces todo esto correctamente, todo esto que les acabo de... Vamos a perecer, nos vamos a autodestruir, ¿ok? La siguiente parte de la tarea es llenar estos cuadritos. Se dan cuenta, ya están aquí. Descripción, ejemplos, ya están en esta tabla, en la de la página anterior. Descripción y ejemplos, aquí están.
¿sí? Descripción de cada uno. Ya están. Lo único que ustedes tienen que hacer pues, es llenarlo para que se les quede más el conocimiento, ¿sí? Y hacer una tercera columna que es ilustración, o sea, un dibujo. E incluso también ya está aquí, en la página, en esta. Aquí está el dibujo de cada uno de esos. Aquí está el dibujo de cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, esa sería la segunda parte de la tarea. Y por último, la otra parte de la tarea es completar el párrafo de la página 71, que también aquí es bastante que hay que leer. Por aquí lo importante aquí que hay que leer, como les decía, hay una clasificación, ¿sí?, jerárquica de la biología que se puede clasificar en reino, filio, clase, orden, familia, género, especie. Ya entramos a las clasificaciones jerárquicas de la biología, ¿sí? Pero en cuestión de los reinos, pues, se manejan 5. Aquí nos dan un poco de historia, ¿sí?, de cómo es que empezaron a clasificarlos de varios autores, varios científicos, ¿ok? Cómo lo empezaron a clasificar y llegaron a la conclusión que se puede clasificar en 5 reinos, ¿sí? Que el primero sería el de la monera, el siguiente es el protista, el tercero es el fungi, el cuarto es las plantas y el otro es el animal. Así que nosotros pues entramos en este reino, aunque no lo crean, pues aquí entramos nosotros. Pues más evolucionados, pero ahí estamos nosotros. Pero básicamente esta sería la clasificación de los reinos. Monera, protista, fungi, plantas y animales. ¿Sí? Cada uno el reino de la monera, el reino de la protista, reino del fungi, reino vegetal y reino animal. ¿Qué nos dice que es el reino de la monera? Pues básicamente son organismos unicelulares. ¿Qué son unicelulares? Una sola célula. ¿Como cuáles? Como las bacterias, las cianobacterias, arqueobacterias. El otro reino que nos maneja es el protista, que aquí pueden ser organismos unicelulares, pero también multicelulares. Y están clasificados básicamente como eucariotes, ¿sí? Y básicamente en ejemplos serían los protozoarios, las algas y algunos hongos. Algunos, porque la mayoría de los hongos están en el tercer reino, que es el fungi, que son organismos unicelulares y multicelulares, eucariotes aeróbicos heterotrófugos. Y básicamente están casi todos los hongos ahí metidos, como las levaduras, las setas, champiñones, etc. Entonces, ese sería el tercer reino. El cuarto reino es el de las plantas o el plantae, que ya son organismos pluricelulares, no son multicelulares, ya son pluricelulares que tienen distintas funciones y son muchísimos, ¿verdad? Eucariotes aeróbicos y autótrofos. ¿Cuáles son? Los musgos, helechos, coníferas, cicadas, árboles, flores, pastos, etc. Y por último, el reino animal o animalia, que también son organismos pluricelulares, eucariotes aeróbicos, heterotrófugos. Y básicamente empiezan con las medusas, anémonas, lombrices, caracoles, camarones, vertebrados, mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta nosotros. ¿Okay? Aquí nos da una característica de cada uno. También lo vamos a estar hablando en las próximas clases. Un poquito más entrados a esto. Para acabar con lo que es la célula. Y aquí nos dice la tarea que tenemos que completar cada una de estas líneas de la página 71. ¿Sí? Entonces, aquí lo tienen que completar. Nos dice completar el párrafo de la página 71. Esta es la página 71 y tienen que completarlo. ¿Cómo lo van a leer? ¿Cómo lo van a completar? Pues leyendo. ¿Sí? Y pues esto es lo que queríamos eh, comentarles en esta